efectivamente, tal y como lo anunciamos, está aquí el señor ministro de la Presidencia, don Álvaro Alemán, con quien vamos a tratar de ganarle tiempo al tiempo y poder abordar una diversidad de temas, porque el ministro de la Presidencia es como una especie de ministro dentro del gabinete, ya se va a ser secretario general, creo. Secretario general del Consejo de Gabinete. Del gabinete. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Oiga, buenos días a los televidentes. Lo primero, lo más reciente, ministro, el PAN, ahora estoy oyendo que le van a cambiar el nombre. Pero bueno, será un problema de nombre nada más. No, más que un cambio de nombre, yo diría que, probablemente se le va a cambiar el nombre, pero más que eso va a ser también un cambio o una reducción de las funciones o actividades del PAN y además la misma naturaleza jurídica, porque lo que se está pensando es que pase a ser una secretaría dentro del Ministerio de la Presidencia. Funcione como las otras secretarías que hay en el Ministerio. Creo que el presidente ensayó un nombre ahí de Secretaría de Acción Social. En fin, eso tiene que determinarse el nombre de la secretaría. Eso sería SAS. Pero básicamente lo que va a hacer es una secretaría dentro del Ministerio. Ahora, eso haría que desapareciera esta figura de junta directiva y todo lo demás, y de menos de $300,000 para ir a la junta directiva. ¿Cómo blindaría, en lo primero que están debatiendo el ministro de la Presidencia, quien tiene que ver con estas secretarías, o con el PAN incluso, cómo blindarían para disminuir la probabilidad de corrupción que hemos visto que ocurrió en esta Recuerda institución? que cualquier contrato de más de $300,000 tiene que ir al SENA, al Consejo Económico Nacional, y eso aplicaría para esa secretaría como aplica para cualquier otra secretaría en el Ministerio. Pero lo que sucede es que el PAN se va a enfocar en temas de emergencia. Por ejemplo, dar respuestas rápidas en casos como lo que hubo en Chitré y con el río La Villa, lo que hubo el año pasado en Cerro Punta con las inundaciones, y obras comunitarias, pero de una escala muy pequeña, veredas o la reparación de un parque, cosas muy puntuales. Y de hecho, mire, el PAN ya de hecho está cambiando su forma o su actividad, porque cuando llegamos al gobierno sí nos encontramos con contratos que otras entidades le habían traspasado al PAN y que ya hubo que ejecutarlos. Pero a partir de este año, del presupuesto de 2015, la instrucción del señor presidente que cada ministerio ejecute su presupuesto. Es decir, o sea, que ya no va a haber esta derivación de fondos de un ministerio, claro, al PAN o de un municipio al PAN. Correcto, porque lo que pasó, sobre todo en el quinquenio anterior, es que con el propósito de darle la vuelta a la ley de contratación pública, las instituciones le traspasaban contratos al PAN. Esa práctica, el presidente sí dio la orden que a partir de este año cada ministerio ejecute su presupuesto. A propósito, ministro, ya que lo menciona, el gobierno anterior modificó la ley de contrataciones públicas, calculo que 5 o 7 veces, es decir, cada vez que necesitaban algo le hacían cambio. ¿La administración Varela pretende revisar esa ley de contratación o se va a quedar tal como está? No, sí hay se está trabajando en un proyecto, yo no estoy directamente involucrado, pero sí hay un anteproyecto que busca modificar la ley de contratación pública y le voy a mencionar un tema puntual, el tema de las ponderaciones. Hay quienes critican que la actual ley de contratación pública permite que en el tema de la ponderación el precio tenga un porcentaje muy bajo. Es decir, uno puede poner a la hora de ponderar en las licitaciones del peso en la ponderación y que el diseño técnico, por ejemplo, tenga 70%. Hay quienes alegan, y creo que con razón, que eso se presta a subjetividades. Es decir, el que al final se escoge una propuesta aun cuando esa propuesta es posiblemente más onerosa para el Estado. Entonces, lo que se quiere revisar es que por ejemplo, en toda licitación por mejor valor, el peso del precio, la ponderación del precio, tenga que ser un porcentaje que, digamos, mínimo 50%, para que haya para que la asignación sea más objetiva. Porque en esto había toda una jugada para descalificar empresas que probablemente tenían la trayectoria y la experiencia para beneficiar a la famosa Sociedad Anónima de Gaveta. Correcto. Era toda una jugada. Ministro, y a propósito, ¿el PAN finalmente se queda en el edificio que está? ¿Lo van a mudar? No. ¿De quién es ese edificio? Bueno, ese edificio es de una sociedad anónima que la información que tenemos es pues hay personas allegadas al gobierno anterior que son pues los reales dueños de la sociedad. Ya el presidente nos dio la orden de que tenemos que mudar el PAN. Se está buscando una alternativa. Hay una antigua escuela que ya no tiene más de 2 años que no se usa, está por ahí en el área de Plaza Herrera, y hemos conversado con el Meduca porque es posible que reacondicionemos ese edificio para
para que sea oficinas para el ministerio y ahí mudaríamos el PAN. Pero, ministro, el PAN está en un edificio que no es del Estado. No es del Estado. Creo que hay otras oficinas de presidencia que están de costado que tampoco es... Hay unos, yo me atrevería a decir, hay 4 o 5 edificios alrededor de la presidencia que no son del Estado. ¿Y por qué el Estado no los compra? Eso se está evaluando, quizás comprar algunos de esos edificios, pero en el caso particular del edificio donde está el PAN, la orden que nos dio el presidente es que el PAN tiene que mudarse. Sí, eso pudiera yo entenderlo desde el punto de vista de imagen, pero imagínense, que ese edificio que tiene unos propietarios, y que no se puede criticar, sean los dueños, en este país eso se reconoce, y le monten ahí a la presidencia una oficina que no les agrade por razones de seguridad y demás, es como incómodo, ¿no? Sí, pareciera como que el perímetro de la presidencia debería ser propiedad del Estado. Estoy de acuerdo y eso se está evaluando. Eso se está evaluando y estamos incluyendo, incluso ahora que hay, pues como estamos preparando el presupuesto para el 2016, estamos contemplando la posibilidad de asignar ciertos fondos para ver si podemos comprar por lo menos 1 o 2 de los edificios colindantes con la presidencia. A ver, hay un tema que probablemente no es de la presidencia de la República, pero como en este país todo termina allí, hay gente que se está quejando, constructores, promotores, de que hay obras paralizadas en el Distrito de Panamá. ¿Ha conversado el ministro de la Presidencia con el alcalde de saber qué es lo que está pasando? ¿O es un tema que es del Ejecutivo? Bueno, evidentemente ese es un tema que compete al ingeniero municipal. El ingeniero municipal es designado por el Consejo Municipal. Sin embargo, por supuesto, sobre todo la CAPAC ha puesto la queja, pues como usted correctamente señala, al presidente de la República. Y mi opinión personal es que siento que, y no quiero generalizar, pero sí ha habido muchas constructoras y promotores en este país que se han acostumbrado digamos, a que los permisos de construcción hacer lo que quieran. Entonces, siento que el ingeniero municipal lo que está buscando es ordenar la situación. Es posible que quizás se ha ido al otro extremo, pero hay que buscar un balance, es decir, que los permisos de construcción se haga una revisión sin necesariamente paralizar la industria de construcción. Y sí le puedo decir que el presidente de la República le designó al viceministro de la Presidencia, Augusto Arosemena, que verifique el tema. Él ha estado conversando con el ingeniero municipal y ha estado informándole al presidente de la República y a mi persona cuál es la situación, cuál es la evolución que se está dando en cuanto al número de permisos de construcción. Y es un tema que estamos monitoreando aun cuando es competencia del ingeniero municipal y por supuesto que el alcalde de Blandón también pues tiene inherencia en el asunto. Ministro, yo entiendo el argumento del ingeniero municipal, pero obviamente el tema del movimiento de la economía del país es un tema del MEF, de la Presidencia de la República. Por supuesto a usted le interesa que haya inversión, que haya generación de empleo, que haya pago de impuestos. Obviamente respetando las leyes, porque estoy totalmente de acuerdo con usted que a veces hay promotores que les fascina hacer lo que les da la gana. Pero la pregunta aquí es, ¿hay la comunicación entre la presidencia y la alcaldía justamente para que, tomando los correctivos, haciendo cumplir la ley, se eche a andar la industria de la construcción? Sí, hay comunicación y como le dije, el viceministro de la Presidencia está monitoreando la situación todas las semanas. Él todas las semanas y se ha reunido varias veces con el ingeniero municipal y le está dando seguimiento y nos está reportando pues cómo está evolucionando la situación. En virtud de eso mismo, ministro, yo todavía me asombro que hay temas como, creo que aparte de Amador, si no es todo parte, la cinta costera 1, 2 y 3, la basura, en manos del órgano ejecutivo cuando la tendencia debiera ser descentralizar. ¿Hay algún plan para ya comenzar a entregarle eso a la alcaldía? Le puedo hablar, bueno, el tema de la recolección de basura en el Distrito Capital, el plan es eventualmente devolverle eso a la alcaldía. Eso debe estar en manos del municipio. Porque eso le quita tiempo y concentración al Ejecutivo. Sí, pero por ahora eso lo está manejando la autoridad de aseo y yo lo que he escuchado es que eso no se va a materializar, sino más bien como en el año 2017. Es decir, todavía la autoridad de aseo va a continuar pues dando el servicio a cargo del ingeniero Eladio Guardia, por lo menos por este año y el otro año. Usted sabe, ministro, que yo le preguntaba esto de las obras de construcción aquí en Panamá, porque comienzo a escuchar, y ayer lo escuché en un grupo de empresarios, un ronroneo muy fuerte de que no solamente es en la alcaldía, es que en el propio órgano ejecutivo hay una cantidad de obras paralizadas
que están afectando el movimiento de la economía del país, porque evidentemente la construcción mueve, y mueve mucho parte de la economía. ¿Hay obras paralizadas? Ministro, hay quienes dicen que el gobierno ha paralizado megaobras, por ejemplo, la ciudad hospitalaria, dicen que está paralizada. Hoy el diario La Prensa, no sé si me la pueden poner allí, en la portada del diario La Prensa publica hoy el centro de convenciones en Amador, dicen que está paralizado. Ahí lo tienen en la prensa de hoy, publicó en la portada, que dice que está paralizada la obra. Cadena de frío, también dice que el gobierno es paralizado. ¿Qué hay de esto? Pues son megaobras que además generan mucho empleo. Hay los llamados proyectos en riesgo. Entre esos le puedo mencionar el caso de las ciudades deportivas de Chiriquí y de Colón, el caso de la Ciudad de las Artes, el caso del Centro de Convenciones Amador. Pero en esos 3 proyectos ya se está negociando y pronto esos proyectos van a continuar. En el caso de la ciudad deportiva le puedo hablar, lo que se está planteando es reformular el proyecto, tanto en el caso de David como en el caso de Colón. En el caso de la Ciudad de las Artes, el proyecto se tomó la decisión... que estamos viendo ahí el Centro de Convenciones de Amador. En el Centro de Convenciones de Amador, lo que se está anunciando es que la empresa contratista va a ceder el contrato a otra constructora para que sea la que termine la obra. Ese proyecto se va a hacer. Y en el caso de la Ciudad de las Artes también se tomó la decisión de que se va a continuar con el proyecto. Probablemente también culmine en que el actual contratista le va a ceder la obra a otro. Ministro, ¿pero esto es pérdida para el Estado? ¿O? No necesariamente, incluso en el caso de las ciudades deportivas, que yo estoy muy involucrado en el tema, casualmente cuando salgo aquí tengo una reunión para ver el tema, más bien más bien el Estado va a tener un ahorro, porque estamos reformulando el proyecto. Ahí se estaban haciendo obras que no eran necesarias, como el caso de un velódromo en David. Por ejemplo, el caso en Colón, que ya hay un estadio de fútbol que fue remodelado, el Armando Deli Valdés, se iba a hacer un segundo estadio de fútbol allá en Fuerte Espinar. Entonces, hay temas que el propio Pandeportes, cuando analizó las obras, dijo, mira, esto en realidad no es lo que se requiere y además estamos gastando más plata de lo que se requiere. Entonces, en el Centro de Convenciones de Amador... Se va a seguir. La obra va a continuar y eso lo está manejando el ministro de Turismo Jesús Sierra. Lo que se nos explicó es que el actual contratista le va a ceder la obra, le va a ceder el contrato a otra empresa constructora, pues con ¿Y no nos va a costar más? No va a costar más. No va a costar más. E incluso el problema que hay, Edwin, es que esa obra ahí se le adeuda a la Caja de Ahorros $30 millones. Como parte del acuerdo es también pagarle a la Caja de Ahorro pues los dineros que se le adeudan. ¿Por qué se van a enterrar la Caja de Ahorro? No, porque la Caja de Ahorro le dio financiamiento al actual contratista. ¿Ah? Es correcto. Oye, pero ese era un proyecto llave en mano. Bueno, pero la Caja de Ahorros dio financiamiento. A mí nadie me ofrece cosas así, ministro. Bueno. O sea, de verdad que me dejo sin palabras. La Caja de Ahorro, Banco del Estado panameño, dio financiamiento, le estaba financiando a esta empresa privada de un proyecto llave en mano. Así es. Bueno, esas son las cosas que se dieron en el quinquenio pasado. ¿Y a quién le reclamamos responsabilidad, ministro? Bueno, eso yo no, por supuesto que eso lo está evaluando la Autoridad de Turismo, pero lo importante, y el presidente se ha insistido, es que como parte del acuerdo hay que pagarle a la Caja de Ahorro los 30 millones que se le adeudan. Usted sabe que hay una cosa que ojalá en algún momento el gabinete del cual usted es parte analizara un día, para ver si enseriamos más el país, una ley de responsabilidad. Es decir, Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán firmó contratos para construir X cosas. Terminó Álvaro Alemán y resulta que Álvaro Alemán firmó algo que es oneroso para el Estado. Una vez que se fue no le podemos reclamar nada. Sí, no se le exige responsabilidad a los funcionarios. No se le exige responsabilidad a nadie. Así es. Mira, de verdad que me ha dado sin palabras. La Caja de Ahorro le presta 30 millones a una empresa por un proyecto de llave en mano. ¿Cómo así? Correcto. Así es. Van a caballo, como dicen en la calle. Así mismo es. Caramba. Sí. Y además, entonces, antes de eso, usted nos está diciendo que en materia de ciudades deportivas se estaban construyendo cosas que pareciera... Que no a ver, no es que era innecesaria, pero no era prioridad. No eran prioridades. Cuando el Pandeportes analizó el tema, dijo, esto no es lo que se necesita ni en Chiriquí ni en Colón. Por ejemplo, en Chiriquí iban a hacer un estadio de béisbol alejado de la ciudad de David y el presidente tomó la decisión, dijo, lo que necesitamos es ¿cómo se dice? El Kenny Serracín, ahí mismo donde está, remodelarlo y ponerlo en condiciones óptimas, pero se va a hacer ahí mismo donde está el estadio hoy en día, que está accesible. Bueno, tú eres fanático de béisbol, Edwin, lo sabes,
El Kenny Serafín es un estadio que está accesible, es decir, el público puede llegar fácilmente al estadio. Sí, los estadios realmente están en las afueras, pero ahí, Sí. ministro, hay una movida que usted podría hacer tanto en David como en Colón. Eso está hay que tumbarlo y hacerle uno nuevo allí mismo si quiere. El Mariano, bueno, en la Ciudad Deportiva de Colón también se preveía construir un estadio de béisbol en Fuerte Espinar y lo que nos estamos inclinando es por reconstruir el Mariano Bula ahí mismo. Ahí mismo. Sí. Bueno, eso es una opción. Ministro, ya que estamos hablando de deporte, Juan de Montenegro, ¿se me da qué va a pasar finalmente? Finalmente el presidente de la República le dio instrucciones al director de PAN Deportes para que el estadio sea remodelado. Ah, caramba, Sí, qué buena noticia. Sí, conservando por supuesto la fachada, porque eso Sí, es un no se puede monumento histórico, patrimonio histórico, y no puedes alterar la fachada. Ministro, antes de hablar de la cumbre y de un detalle más, Martinelli, explíqueme, ¿qué va a pasar? No sé. Usted sabe lo que tuiteó Martinelli más temprano. El presidente Martinelli dice, me están violando todas mis garantías porque el Ejecutivo se está metiendo en la justicia, en la Administración de Justicia. Bueno, usted sabe que cada quien juzga por su condición, ¿no? Como él hacía eso, él pensará que nosotros también. No, eso como lo que tengo entendido está en trámite el tema del desafuero, es decir, él tiene un fuero electoral, se solicitó el levantamiento del fuero. Él está en Miami, tengo entendido, yo no sé por dónde anda, y bueno, él solito se fue de Panamá, es decir, porque al momento, como él tiene fuero, no hay, él podría entrar hoy por el aeropuerto y no le va a pasar nada, pero bueno, él decidió irse, él tendrá que justificar por qué se fue del país. Finalmente, ministro, ¿se sienten ya listos todos para la cumbre? ¿Están preparados ya? Sí, como no, los preparativos avanzan. En el caso personal del Ministerio de la Presidencia, eso, pues lo que nos compete es el tema con el Servicio de Protección Institucional, el tema de la seguridad, pues, de los dignatarios extranjeros. Casualmente anteayer estuve en la Asamblea pidiendo un traslado de partida para afrontar los gastos que ocasiona, pues, esta coordinación de seguridad. Nada más el caso del presidente Obama viene con más de 1,000 personas, así que se imaginará, pues, con todos estos otros presidentes y dignatarios extranjeros, muchos empresarios que también viene para la cumbre empresarial. Hay la tarea en materia de seguridad es grande y exige cuantiosos recursos. O sea que ya con este traslado de partida está el órgano ejecutivo preparado para esta responsabilidad. Por supuesto que sí. Aquí hay un televidente que le está mandando un misil al ministro Álvaro Alemán y al contralor Humber, y yo se lo voy a preguntar, pues usted me dirá si sí o si no. Usted, como abogado, y su familia es miembro de la firma de abogados IGRA. Correcto. Y aquí está diciendo que pregúntale por un contrato que tiene de asesoría con el gobierno. ¿Qué hay de eso? Bueno, primero vamos a aclarar algo. Yo estoy excluido como socio de IGRA, mientras sea ministro de la Presidencia, y pueden ir al registro público y lo comprobarán porque eso consta en el registro público. IGRA le presta servicios al Ministerio de Economía y Finanzas desde el gobierno de Pérez Valladares. Hasta 20 años. Pérez Valladares, después seguimos con Moscoso, Torrijos, Martinelli, y tengo entendido que continúa la relación en este gobierno. Ese es un contrato, Edwin, por horas, es decir, que se va renovando porque se dice, por ejemplo, de consulta, y bueno, se firma por 200 horas y cuando se van agotando las horas se va renovando. Yo supongo que lo que está sucediendo y a lo que se refiere el televidente es que ese contrato se iba venciendo y están en el trámite de renovarlo nuevamente. O sea que es algo, pero es algo regular, que viene, prácticamente. Eso cualquiera lo puede investigar, eso viene desde la época de Pérez Valladares, que IGRA le presta servicios de asesoría en materia de crédito público y otros temas. Y también dice el televidente que cómo justifica el contralor Humber el contrato que se ganó Delta para el suministro de petróleo. Eso fue antes de que el contralor Humber asumiera el puesto. Antes se lo había ganado. Antes que el contralor fuera contralor. Así es. Ya Petróleo Delta se lo había ganado. Ese acto público, sí. Y en el caso, volviendo al caso de IGRA, yo lo que sí te puedo garantizar es que usted no va, mientras yo sea ministro de la Presidencia, no va a encontrar un contrato entre IGRA y el Ministerio de la Presidencia. Por usted. Pero yo no le puedo prohibir a IGRA que le preste servicio a otras entidades del Estado. El elemento ético, ministro, así mismo claro, es. Y así debe ser. Señor ministro, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Muy amable.